Bueno, ya estamos en vivo en esta tercera parte de Historia del Comunismo Argentino, donde vamos a estar hablando junto al camarada Lucas Nigovich, que ahora se está conectando, tema de la resistencia, eh, del golpe gorila, los diferentes frentes políticos, la relación con Perón y finalmente terminamos con el golpe a Isabel. Tengo el Hola cartelito acá. gente, Hola Lucas. ¿qué Tengo el tal? cartelito atrás, así que aprovecho para mencionar que nuevamente, como hace muchos años estamos reclamando, Navidad sin presos políticos, libertad para Maduro, para Milagro Sala, para Luis Delía y todos los presos políticos que hay en la Argentina y en el mundo. Ahora sí, bienvenido Lucas. ¿Qué tal? Hola a todo el mundo, hola a los que nos están viendo, hola Juan. Pregunto, dos cosas. Uno, ¿se me escucha bien? Y dos, ¿se me ve bien? Te veo bien, te escucho bien. No sé cómo me escuchan a mí o cómo me ven a mí. Yo a vos te veo y te escucho excelente. Perfecto. ¿El público cómo nos ve, cómo nos escucha? La gente nos siente. Hola, Memo Echevique, hola Manu, Fran, Benja, Tiago. Bueno, se me está yendo quién. Laura, Iván, Marito. em, bueno, les estaba contando antes de lo que íbamos a hablar, que era bueno, te doy la palabra igual, de la época del 55 al 76. Exactamente. Sí, la charla de hoy, el tercer encuentro de los cinco, es el que abarca más tiempo. Son muchos los temas, así que posiblemente en algún momento hable un poco rápido. Si algo no se entiende, decime que pare, haceme un gesto y lo vuelvo a explicar. Pasa que es un montonazo, entonces mejor no perder el tiempo. Así que cuando digas, arrancamos. Cuando quieras, camarada, cuando quieras. Cualquier cosa Bueno, aviso, reconectamos unos minutitos si no se llega. dale, perfecto. Bueno, arrancamos esta tercera charla sobre historia del comunismo argentino. La última la habíamos dejado en el año 55 con el golpe a Juan Perón que lo derroca. El golpe gorila, como se le conoce en Argentina, expresión de antipopular, antipueblo. Bueno, no me toca mucho eso, ya más o menos lo tocamos en el anterior episodio. Cabe destacar que ante el golpe de Estado que derroca a Perón, el partido hace un análisis de la situación del país y analiza que el gobierno militar que lo derrocó, muy lejos de querer cumplir con lo que supuestamente decía, que era, bueno, solucionar la carestía de vida, la irregularidad institucional y toda la mar en coche, en realidad lo que buscaban era profundizar la calidad dependiente de nuestro capitalismo, profundizar la desigualdad, profundizar un modelo agroexportador, profundizar la represión al movimiento popular y obrero. Así que muy lejos de confiar o siquiera aplaudir este golpe, el PC es uno de los partidos que se opone directamente en la oposición al nuevo régimen instaurado. Una aclaración que es muy, muy importante porque yo lo he visto demasiadas veces en compañeros del campo popular que se confunden algunos nombres. Cuando fue el golpe de Estado a Perón y los militares toman el poder por la vía ultraviolenta, eh, hay una expresión nefasta, despreciable, de Américo Ghioldi. Américo Ghioldi era dirigente del Partido Socialista, ¿sí? Eh, este nombre capaz le suene porque Américo era hermano de Rodolfo y Orestes Ghioldi, dirigentes del Partido Comunista, del PC. Américo, cuando hace el golpe de Estado a Perón, tiene una frase espantosa que no quiero ni siquiera repetir del todo, la voy a parafrasear diciendo que se acababa la leche de la clemencia, básicamente aplaudiendo los fusilamientos y la represión que estaba por venir, un ser sinceramente despreciable por donde se lo vea, pero mucha gente se confunde a este Ghioldi con los otros dos Ghioldi, porque cabe aclarar que esta gente eran hermanos. Yo no me quiero imaginar lo que eran las mesas de Navidades de esta gente, o sea, se debían agarrar con todo. ¿Vos qué creías que tu Navidad iba a ser complicada con tu tío conservador que está en contra del aborto? Eso era una mesa complicada. En fin,
El que era despreciable era Américo Scioldi, no Rodolfo y Orestes. Rodolfo y Orestes, al igual que todo el PC, estuvieron en contra del golpe a Perón. Américo, como todo el Partido Socialista Argentino, lo aplaudió y lo felicitó. Y repito, como dije en el primer encuentro, el Partido Comunista de la Argentina es el único partido político que se opuso a todos y cada uno de los golpes de Estado. Bien, aclaración ahí. Con el golpe de Estado se proscribe al peronismo, Perón es exiliado del país, y empieza a haber una situación medio compleja en el interior del movimiento peronista. Hay que entender una cosa, esto lo explica muy bien, hay un vivo que lo voy a recomendar de otra cuenta, el historiador Pablo Borda, donde él tiene un montón de videos interesantísimos sobre el peronismo, que él explica que durante los primeros 2 gobiernos peronistas, un fenómeno social nuevo era que los sindicatos, el movimiento obrero organizado, con Perón en el poder, había dejado de ser, digamos, un bloque gremial de resistencia al Estado, sino que por el contrario, con Perón y por supuesto con la burocracia sindical que Perón promovía desde la Secretaría de Trabajo y Previsión y luego desde el gobierno, el sindicalismo empezaba a ser un bloque de poder en la Argentina, no un aparato de defensa gremial contra los atropellos del Estado y las patronales, sino que además ahora se sentían parte del gobierno, se sentían parte de la representación política de la institucionalidad argentina y objetivamente hablando, el sindicalismo era un bloque de poder en la Argentina. Y Perón exiliado no significa que ese poder se diluía o dejaba de existir, para nada, de hecho seguía estando la misma estructura de poder en la sociedad argentina. Entonces, algunos dirigentes burócratas sindicales del peronismo conservador empiezan a ver que, aunque Perón no esté en el país, ese bloque de poder sigue estando, y no se podía generar un vacío de poder. Entonces empieza a surgir una suerte, lo que se conoce como el neoperonismo, este intento de ciertos dirigentes sindicales, conservadores, de hacer el famoso peronismo sin Perón. Básicamente era pactar con los gobiernos dictatoriales y con las democracias coartadas de las democracias con proscripciones, para que, también entendiendo de que ellos respondían a una base social específica y que les pedía resultados y les pedía gremio, les pedía salarios, y etcétera, dicen, bueno, sigamos administrando nuestra cuota de poder sin generar acá. El mayor exponente de esto va a ser Augusto Timoteo Bandor, el cual, spoiler alert, no va a terminar muy bien, exactamente, puede que no sea la mejor idea haber hecho lo que hizo, pero bueno, terminó con varios agujeros de bala el muchacho. Eso por un lado. Pero por otro lado, había otro sector del movimiento peronista más relacionado al peronismo de base, a las bases militantes, a las bases obreras y populares, y estudiantiles también, que lejos de querer pactar con las dictaduras y con las democracias proscriptas, empieza a tener un proceso de radicalización, donde no solamente quieren el regreso de Perón a la Argentina, sino que ven ese suceso como un hecho bisagra para la transformación nacional en busca de la liberación nacional y la realización de una revolución socialista. Ven al peronismo como esa herramienta revolucionaria del proletariado. Este fenómeno bastante particular que se da después del exilio de Perón va a quedar registrado en el 12º Congreso del Partido. El Partido Comunista, recordemos, la línea histórica del Partido Comunista de la Argentina la conforman los congresos 8, 11, 12 y 16. El 12º Congreso, año 63, si mal no recuerdo, no, sí, de 63, va a estar cargado de este tinte. Y se lo va a analizar en un análisis que va a ser, un informe que va a presentar Victorio Codovila llamado el significado del giro a la izquierda del peronismo. ¿Qué es lo que decía acá Victorio? ¿Que el peronismo de repente se hizo de izquierda? No, que un sector del peronismo, los sectores más vinculados a las bases obreras, a las bases populares, también los sectores estudiantiles, experimentan una radicalización ideológica y política, donde empieza acá a surgir la famosa etapa de la resistencia peronista por el regreso de Perón y compañía, pero donde algunos dicen no solamente queremos que vuelva el general, sino que además queremos que vuelva para que él lidere un proceso de cambio y de liberación nacional en el país, donde ven que no basta solamente con un gobierno de color, sino que ese gobierno sea un gobierno de transformación revolucionaria. Es en este momento en que la línea trazada desde el 11 Congreso, recordemos un poco el anterior vivo, en el 11 Congreso, agosto 1946, el Partido Comunista llama a la unidad entre las masas peronistas con los comunistas. La unidad de comunistas y peronistas se sostiene desde el año 46. En el 63 se profundiza esta línea. De hecho, tanto es así que Victoria y compañía van a empezar a vislumbrar la posibilidad, es una posibilidad de conformar un partido unificado de la revolución, de las masas obreras y populares, que lleve a cabo
el programa de la Revolución Democrática Agraria y Antiimperialista con vistas al socialismo. Este partido unificado iba a ser la expresión unitaria unitaria no en el sentido unitario del siglo XIX, sino es otro término, por favor, no es lo mismo, iba a ser la expresión en unidad del peronismo, el comunismo y otras corrientes políticas que buscaban una salida revolucionaria a la crisis argentina. En aquel entonces también se hablaba de una fracción de los socialistas que habían roto con el Partido Socialista gorila y oligarca, creo que eran socialistas de vanguardia, no, socialistas populares, independientes, era un nombre así, era una agrupación, no, socialismo de vanguardia no, era otro, socialismo popular o independiente, eso sí, que era una expresión de la socialdemocracia más acorde a, digamos, a una expresión popular de la socialdemocracia. Bueno, en la resistencia a estos gobiernos conservadores, dictatoriales, de democracias proscriptas, la unidad entre las bases peronistas y comunistas se va a dar en su máximo esplendor histórico. Un dato curioso, acá me gusta hablar de los pequeños datos que colorean esta historia, se va a dar en un pequeño pueblito de la provincia de Córdoba, el pueblito de Brinkmann. Año 1958, peronismo proscripto, se presenta a elecciones municipales el Partido Comunista. Dato de color no menos menor, Brinkmann era un pueblito de 2.000, 3.000 personas, creo que era 3.000 y pico de personas, 3.500 personas. Y el Partido Comunista tenía 250 afiliados en ese pueblito, ¿sabes? Era grosso, bastante potente. Con el peronismo proscripto, los peronistas del pueblo llaman a votar al candidato comunista, ganando así la elección don Félix Estradela, quien va a ser, esto es muy curioso decirlo, el primer gobierno comunista del continente americano, porque esto pasó antes de la Revolución Cubana. Así que el primer gobierno comunista de Occidente pasó en Córdoba, en Brinkmann. En este pequeño pueblito se va a dar una mini guerra fría, representada por un lado por el gobierno comunista de Estradela, y en unidad con los peronistas, por un lado, y por el otro con el cura del pueblo, que va a representar los sectores más conservadores, y con una línea básicamente bajada, calcada de las grandes corporaciones mediáticas. Bueno, lamentablemente esta linda experiencia de esta pequeña comuna comunista de la Argentina, primera y único caso, no pudo terminar su mandato. Fue una pequeña experiencia de unos años donde se aumentó importantemente la mano de obra, se arreglaron calles, se arreglaron cloacas, se construyeron comedores, se construyeron jardines de infantes, se arreglaron escuelas, se construyeron salitas médicas, aumentó el trabajo, se hacían trabajos de saneamiento, de sanidad. Lamentablemente, como digo, esta expresión no pudo durar mucho, ya que no pudo terminar su mandato porque el gobierno militar en un determinado momento interviene, la provincia de Córdoba, interviniendo así también todos sus municipios. Hubo un intento de resistencia, de resistir la intervención, pero la realidad es que enfrente había una fuerza represiva con la policía, gendarmería, fuerzas armadas, y de otro lado había vecinos de un pueblo sin ningún tipo de preparación militar. Era imposible resistir eso. Entonces dijeron, bueno, por las buenas dejamos para que no haya una masacre en el pueblo. Brinkmann, al igual que todo Córdoba, toda Argentina, no fue ajeno al terrorismo de Estado. Bien, otro ámbito de unidad donde los comunistas y peronistas se van a expresar mucho es en el sindicalismo, algo que suelen deliberadamente olvidar muchos supuestos izquierdistas, que básicamente tienen de izquierdistas solamente el nombre, es que el Partido Comunista fue una fuerza sindical de bastante peso hasta la década del 70. No es que en la década del 30 manejaban sindicatos y nada más. Cuando cae Perón y cae el gobierno peronista, el comunismo vuelve a tener cierto, digamos, cierto margen de acción sindical, pero el peronismo sigue existiendo. Entonces, en el ámbito gremial, comunistas y peronistas van a andar juntos en casi todas, con muy pocas excepciones realmente. Se van a presentar juntos a elecciones gremiales, etcétera. Y esto va a ser una constante hasta la década del 70, donde, bueno, después pasó lo que pasó lamentablemente. Bien, uno de los subtítulos de la charla de hoy era los otros frentes. ¿A qué me refiero con los otros frentes? Bueno, básicamente quiero hablar de dos que me parecen interesantes, que aunque no arrancan ahora, porque arrancan ya de la década del 30, del 40, digamos que en este momento es cuando tienen su máximo esplendor o su máximo desarrollo, mejor dicho. Por un lado, tenemos una de las que fue una de las armas más poderosas que tuvo el Partido Comunista de la Argentina, que fue la palabra escrita. Ahora, lo que no se suele saber es que el PC argentino tuvo no una, no dos, no tres, sino
8 editoriales de libros. 8. En donde no solamente había una editorial doctrinaria, de bajada de línea, de elaboración teórica, sino que había editoriales de producción científica, de divulgación científica, de divulgación artística, de cuestiones de actualidad. También incluso había, esto es muy curioso, había una revista para la juventud, para chicos muy chicos, llamada Compañerito. Básicamente era la Villiquen comunista. Había una Villiquen comunista llamada Compañerito, sí. Hermoso eso. Hermoso, sí, sí. Compañerito igual no duró mucho, creo que duró hasta la década del 40 y pico, y ya después cesó su producción. De estas editoriales, sí, decime Juan. No, que Rosa nos comenta, de hecho, justamente los sindicatos, uy, se me fue. Los sindicatos comunistas siguen fuertes en los sectores que el peronismo no lo era. Exactamente, exactamente. Bien, las dos editoriales que más se destacan en esta época son, por supuesto, las doctrinarias, las ideológicas, donde podemos destacar la editorial Fundamentos y la editorial Anteo, sucesora de la editorial Problemas. Esta quiero contar un poquito la historia de Anteo porque es una anécdota, no suma nada, pero me parece muy curiosa, muy pintoresca y esta no se conoce casi nada. ¿De dónde viene el nombre Anteo? Para los que no saben, Juan se acaba de ir, me dejó hablando solo. Bueno, seguiré, no hay problema. Porque tengo acá un libro de Anteo de Lenin, quería mostrar para que vean más o menos cómo es las ediciones de Anteo. Anteo era, ¿no? Sí, perfecto. Sí, sí. Esa edición pertenece a la pequeña biblioteca marxista-leninista, una colección muy bonita de textos cortitos de la editorial Anteo. Bien, ¿de dónde viene el nombre Anteo? Anteo era un héroe de la mitología griega que era hijo de la titán Gea, de la titanea de la tierra. ¿Cuál era el chiste? Que Anteo, en la medida en que tuviese los pies sobre la tierra, o sea, que estuviese constantemente en contacto con aquello que le dio vida, con su madre, era indestructible. No había fuerza mortal o inmortal que pudiera vencerlo. Ni dioses, ni héroes, ni mortales, nadie podía vencerlo en combate Anteo. Entonces, cuando Hércules se entera de esto, dice, esto es una pavada. Lo que hace Hércules, va por atrás, lo agarra, lo eleva en el aire, y en el aire lo recontracaga a palos, lo hace pelota, y bueno, quedó ahí la historia de Anteo como el que le pegaron en el aire. Y ustedes me preguntarán, pero Lucas, ¿qué coño tiene esto que ver con el comunismo? Bueno, hay una cita bastante particular que aparece al final del libro Historia del Partido Bolchevique Comunista de la Unión Soviética, un libro editado por el Partido Bolchevique a fines de la década del 30, después de la Constitución del 36, creo que fue año 37-38 este libro, donde hacia el final Stalin dice que los bolcheviques somos como Anteo, decía. ¿Por qué? Porque decía, en la medida, al igual que Anteo, que era indestructible a la medida que estuviese en contacto con aquello que le dio vida, en la medida en que los comunistas se mantengan en contacto con aquello que le dio vida, que son las masas obreras y populares, eran indestructibles, no había forma de vencerlos, pero que en el momento en que se separaran tan solo un poco de ellas, eran frágiles, eran débiles y podían ser fácilmente derrotados. Entonces, por homenaje, se toma por esta cita, ese homenaje al héroe griego Anteo, como ese símbolo de unidad, de que los comunistas tenemos que estar siempre con, para y por el pueblo. Un dato de color que me parecía bastante pintoresco. Ahora, vos me preguntarás, ¿por qué esto lo resalto? ¿Era realmente tan fuerte la editorial del partido? Era fuertísima. ¿Qué tan fuerte era? Dato de color que ilustra todo. La primera vez en la historia que se editan en español la obra completa de Lenin, las obras completas de Lenin, la editamos acá. Es el Partido Comunista de la Argentina, la editorial Anteo, la primera en editar las obras completas de Lenin, 50 y pico de tomos, en español. No lo hizo ni los españoles, ni los mexicanos, ni nadie. Se hizo acá. Aún si vos buscás en Mercado Libre, podés encontrar esa colección. Sale bastante cara, unas cuantas decenas de miles de pesos, pero está muy, muy buena. De hecho, son 54, 55 tomos, es una locura. Mejor agarren de la pequeña biblioteca que me salió 100. Sí. Más barato. Ahí dice Ventu que soy el líder de los datos de color. Gracias, Ventu, te quiero mucho. ¿Hasta qué año duró Anteo? Anteo duró hasta fines de los 70, principios de los 80, aprox duró Anteo. Después ya con otros quilombos que tuvo el partido en su momento, eso lamentablemente murió, pero falta mucho para que yo cuente esa. Falta mucho. Bien.
Otro de los frentes que vamos a tratar el día de hoy, que es uno de los menos conocidos y de los más polémicos, es el famoso Frente Militar, o mejor dicho, el no famoso Frente Militar del Partido Comunista. Esto es algo que no se sabía para nada. Eh, pero el Partido Comunista se organizó desde muy temprana edad en una organización político-militar, con la diferencia, a diferencia de las guerrillas que hemos estudiado en las escuelas y en todos lados, como Montoneros, el ERP y compañía, es que el frente militar del partido, primero, no era un brazo armado y segundo, no tenía una lógica de ofensiva. Vamos a explicar esto. Esto es importante que se entienda. A raíz de la experiencia de la Guerra Civil Española, donde el partido de la Argentina tiene un rol destacado, llevando brigadas internacionales, y Victoria Codovila participando del Frente Popular y reorganizando el Partido Comunista de España, el PC argentino aprende esa experiencia histórica y entiende de que la lógica del brazo armado, o sea, de los militantes con armas, no puede derrotar de manera tajante a un ejército profesional. O sea, que no hay forma de vencer un ejército profesional con un par de idealistas con chumbos. No hay manera de hacerlo. En cambio, lo que hace falta es un Estado Mayor militar. O sea, tener un frente del partido, secreto hasta lo más que se pueda, formado por militares profesionales, formado por gente con carrera militar, gente que tenga experiencia, que tenga entrenamiento y que, por supuesto, para formar parte del frente militar tenías que tener tu bautismo de fuego. Bautismo de fuego, estoy hablando, Segunda Guerra Mundial, guerras en Yugoslavia, la Guerra de Corea, o sea, ir a pelear. O sea, una vez que vos sobrevivías en combate, recién ahí podías ser del frente militar del partido. Estos se entrenaban no solamente en Cuba, porque está mucho esto de que se entrenaban en Cuba, no. También dependiendo del momento histórico se han entrenado en Yugoslavia, en Bulgaria, en China, también en su momento, antes de que se rompiera con la URSS. Y como digo, importante entender esto, el frente militar, el Estado Mayor militar del partido jamás accionó de manera ofensiva, sino defensiva. Esto también surge a raíz de la década del 30, cuando el partido cobra realmente robustez y peso, empieza a tener conflictos violentos en la calle, especialmente con la ya infame Alianza Libertadora Nacionalista. La ALN, que era básicamente la versión argentina de la Falange, pero en su momento, antes de Perón, iban con esvásticas directamente andando. Teníamos encuentros violentos con los aliancistas en los 30. Por violento me refiero a encontrarse en la calle y cagarse a tiros. O sea, esos eran los encuentros violentos. No es que, sí, nos peleamos con las piñas. No, ese tipo metralla. Ese es el nivel de conflicto con los aliancistas. Y el partido empieza a entender de que necesita una herramienta de autodefensa, que se protejan a los militantes, proteger las marchas, las manifestaciones, los actos masivos, tenían que tener todo un aparato de autodefensa del partido. Y así es como va a actuar siempre el Frente Militar, con una única excepción histórica, que ahora la voy a contar. El Frente Militar también se encargaba de ciertas misiones clandestinas de rescate que utilizaba el partido. Por ejemplo, a mí me llegó una de primera mano de un ex miembro, un señor muy, muy mayor, que no voy a dar nombre porque no tengo su permiso, pero sí se puede con la historia, que en una vuelta se intentó rescatar a una camarada chilena que había sido secuestrada por la CIA cuando la pasaron por Buenos Aires. La idea era hacer una emboscada a la salida de un hotel, lograr sacarla, meterla en un auto y poder escapar. Todo salió como el culo, no se organizó nada bien eso, fue un desastre, casi los limpian, los camaradas salen corriendo, escapan y logran escaparse metiéndose en un acto del partido en el Luna Park. Por suerte, esto tiene un final feliz, a la camarada chilena después la liberan en Venezuela, ella pasa un tiempo exiliada allá, después vuelve a Chile, pero todo bien por suerte, no pasó nada grave, pero bueno, fue una operación que falló. Ahora, ¿cuál es la excepción histórica que yo quiero contar acá? Porque esta también es interesante porque el partido no se la adjudicó públicamente hasta muchas décadas después. La única vez que el Frente Militar accionó de manera ofensiva sucedió en el año 1969. Esto es bastante entretenido. Resulta que en ese entonces vino a la Argentina Nelson Rockefeller, que era gobernador del estado de Nueva York y era un enviado especial del presidente Richard Nixon. Bueno, Rockefeller fue repudiado por todo el arco político popular de la Argentina, por supuesto, y un día antes de su llegada, 14 supermercados de la línea Minimax en Capital Federal y el conurbano aparecen prendidos fuego, los volaron. Lo loco es que esos incendios, que al principio se decía, che, ¿qué onda? Porque justo todos eran Minimax y no eran de otra línea, y más loco aún, ¿por qué? Solamente había daños materiales,
porque se hicieron en horarios donde no había nadie, no hubo heridos, no hubo lastimados, no hubo perjudicados, ni siquiera los vecinos con sus casas se habían perjudicado, o sea, era algo milimétricamente planificado. Bueno, esto fue una operación del Frente Militar del PC en repudio a la llegada de Rockefeller, porque Minimax era una cadena que pertenecía a la familia Rockefeller. Una manera de decir, ok, venís y te saludo así. Esa era la forma, básicamente. Ahí sí me dejas Sí. contar una pequeña anécdota. Justamente el otro día, hablando con mi viejo, me contaba de la quema del Minimax, porque acá cerca hay uno en San Justo, que es más o menos cerca de donde vivían los viejos de él, que me contaba que ese caso específico de la quema del Minimax de San Justo fue accionado con un grupo de guerrilleros, no me acuerdo el nombre, y financiado por Cook. Lo que Porque fue un pasó ahí, grupo mira, sí, acá, ojo. anda chequeando. Sí, no, igual esto es complejo, ahí lo voy a explicar esto porque, a ver, por supuesto, toda operación militar está en el más alto de los secretos, claramente. O sea, esto anda a chequearlo porque todos los documentos fueron destruidos. Acá vos tenés comentario del comentario del comentario del comentario. El tema es el siguiente. Primero que nada, la operación fue un éxito y se descubrió al toque de que fue algo intencional porque había sido con explosivos muy trabajados, no había habido ningún herido ni nada, y solamente hubo pérdidas millonarias para la empresa, ni siquiera se perdió un puesto de trabajo, fue una operación muy cuidada esta. El tema es el siguiente. Tiempo después, las famosas FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias, se adjudican este acto. Las FARC era un grupo nacido del seno de la FEDE que rompe con el partido, forma esta guerrilla, y que era cercana a John William Cook y sus postulados. De hecho, las FARC terminaron unificándose a montoneros más adelante. Pero el tema es el siguiente. En 1969, las FARC no existían. O sea, se fundaron un tiempo después. El tema es que algunos de los miembros que hicieron esta operación sí se fueron con las FARC. Entonces, por eso se la adjudican, porque sí, algunas personas sí lo hicieron, pero en su momento no existían las FARC como tal. Bueno, esto por supuesto el partido lo recontra hipernegó durante décadas, hasta se había armado una agrupación fantasma llamada Comando Argentino de Liberación, fantasma porque no existía, era zaraza pura, pero muchas décadas después se reconoce que sí, fuimos nosotros. Entonces que el partido no podía decir porque el partido en ese momento, y esto es algo que ahora voy a explicar, bregaba por la cuestión de la lucha política pacífica. Entonces no podía decir, sí, aguante la vida pacífica, pero si me caes mal te prendo fuego todo. No podía decirlo, o sea, no quedaba tan bien, ¿viste? Y acá quiero explicar algo que se da en esta época y que es esencial entender porque esto es un mito infundadísimo. El mito de que en los 60 el Partido Comunista de la Argentina adopta la vía pacífica como única vía posible al socialismo. Esto es falso y es hasta inchequeable. O sea, lo único que te lo puede llegar a sugerir es una intervención que tuvo Codovila en Bulgaria cuando lo invitaron a un congreso, pero es inchequeable. A ver, ¿cuál es la línea con respecto a la vía violenta o no violenta de la revolución? Esto lo quiero explicar porque es muy importante. Fue siempre la misma. Siempre la misma. Desde 1928, que se forma la línea de la Revolución Democrática Agraria Antiimperialista, las vías de la revolución se dice, desde el momento se dice que van a ser pacíficas o no pacíficas, dependiendo del grado de violencia que las fuerzas reaccionarias, ¿sí? Opongan al avance popular. ¿Qué es esto? No romantizar la violencia, ¿sí? No romantizar la violencia. Nadie en su sano juicio quiere agarrar un arma. ¿Estamos? Que el marxismo, como ciencia política, entienda que la violencia, que la guerra es el presupuesto último de la política, no quiere decir que uno ame la violencia y así vamos a matarnos a tiros. A ver, yo le hablo a la gente que nos está viendo en vivo, te hablo a vos, a los que nos están viendo después en diferido. ¿Ustedes realmente tienen ganas de agarrar un revólver y matarse con alguien? O sea, yo no, se me ocurren 1.000.000 de cosas que hacer antes que agarrar un chumbo. ¿Estamos? Y aparte es muy fácil para ciertos izquierdistas de hoy en día, a la distancia, muy cómodo en su casita tomando café, es muy fácil mandar a morir gente. Decir, no, hubieran ido a matarse por la revolución. Mire qué bien, capo. ¿Y por qué no lo agarraste vos, entonces? Es muy fácil decir, sí, habría que hacer tal cosa, pero hay que poner después el cuerpo para hacerlo. No hay que romantizar jamás la violencia. Entender que es el presupuesto último de la política y entender de que a veces es, digamos, un acto de defensa, no es romantizarla. A ver, ¿qué es lo que quiere decir el partido? Nadie quiere matarse a tiros, pero si viene un chabón con una ametralladora a querer matarte, te vas a defender.
Por eso el Estado Mayor Militar del partido era de defensa, no de ofensiva, porque entendía de que no estaban dadas las condiciones para ganarle una guerra civil a las Fuerzas Armadas argentinas. ¿Sí? No era ir a morir. Vamos, no hay que romantizar nunca la violencia, gente, por el amor de Claro, Dios. Sí, dime Juan. no, que aparte, está sonando decirlo ahí. Aparte, ya lo escribía Engels en 1800 y largo, no me acuerdo de la fecha. Pero en principio el Claro, comunismo, una de las primeras cosas que dice es: somos los comunistas los últimos que queremos que haya sangre, que corra sangre. O sea, ya desde ese momento no es algo que ni siquiera se lo inventó Codovila ni claro, nadie. claro, tal cual, pero es lo más lógico. Nadie quiere matarse con nadie, ¿sí? Que entendamos de que a veces es la última salida, que es lo último que te queda. Es más, esto hasta lo dice Fidel. Hay una frase de Fidel que dice: la lucha armada no es la lucha que dijimos nosotros, es la lucha que el imperialismo nos impuso, o sea, es la que nos quedó. Muchas veces esto pasa. Un pequeño paréntesis a esta charla, pero para que se entienda esto. En Nicaragua, por ejemplo, mucha gente que se unió al Frente Sandinista de Liberación Nacional no lo hizo por comunista. Lo hizo porque el ejército represor de Somoza, el dictador, iba a las villas campesinas, a los pueblos campesinos que eran medio rebeldes, agarraban a un pibito y decían corre. Si el pibito corría, le disparaban en la espalda. Si el pibito no corría, le disparaban en la frente. Entonces mucha gente se enlistaba en la guerrilla para sobrevivir, no por política, no por ideología, para subsistir. Entonces, si vos no entendés esa visión de la política, de que a veces la guerra es la instancia última y que uno a veces se defiende violentamente para sobrevivir, no quiere decir que uno tenga que romantizar la violencia. O sea, hay que ser psicótico para romantizar la violencia, hay que ser un psicópata. Y esta mentira de que, no, tras el 20 Congreso del PQS, cuando vino Khrushchev y la desestalinización y la coexistencia pacífica, el PC abrazó la vía pacífica, mentira, mentira, esto fue siempre así. Siempre dijimos, pacífica o no pacífica, dependiendo del grado de violencia que nos tiren. O sea, si nos disparan vamos a responder, pero mientras tanto no queremos disparar. ¿Estamos? Y el tema del Claro. 20 Congreso, otra cuestión que también quiero decir. El 20 Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, año 1955, asume Khrushchev la dirección de la Unión Soviética, empieza el proceso de la desestalinización. Ese Congreso, y lo voy a decir bien así, que me llevan todas las críticas, no afectó en nada la línea del partido. En nada, no tocó nada. Lo único en lo que sí cambió es en la visión que tenía el partido sobre la Unión Soviética y sobre el campo socialista. Pero después, en lo que hacíamos los comunistas en la Argentina, para la Argentina, por Argentina, no cambió en nada, ¿sí? No cambió nuestra línea, no cambió nuestro accionar, no cambió nada. Entonces, los que dicen, no, pero Khrushchev, coexistencia pacífica y la Unión Democrática, y meten todo porque no tienen la más remota idea de qué carajo están hablando, ¿sí? Entonces, por favor, informémonos bien antes de decir cualquier gansada. Tal Bien, cual. perdón por el exabrupto, pero sí. Leo un comentario así, tomas aire y podés seguir. Dice: así se habla de si cuando vimos a las cholas bajando del alto para bancar a Evo, pensando en eso, en que lucharon para sobrevivir porque ellos sabían que era lo que se venía. Tal cual, lo Exactamente. mismo con los... Bueno, justamente esto que decía, vos mencionaste a Fidel antes. Fidel, hablando de Evo, decía: me hubiese gustado hacer una revolución democrática y pacífica como la hizo Evo. Tal cual. A ver, obviamente que es lo que todos queremos. Que después de ahí el imperialismo no nos deje, eso nos vamos aparte, ¿sí? Pero nadie quiere matarse con nadie, ¿sí? Yo quisiera hacer 1.000.000 de cosas antes, no sé, verme con amigos, jugar al fútbol, hacer cualquier cosa, no matarme. Ahí Fran tiene una pregunta. Dime, Fran, rápido. ¿Por ¿Por qué qué estás tan basado? ¿Qué tipo? Bueno, dejemos la pregunta para después, porque si no se me pierde el hilo. Pero gracias, Fran, te quiero mucho. Bien, retomando, hablamos ya del frente editorial, hablamos ya del frente militar, entendimos de que no es un brazo armado, no es una guerrilla, sino que fue un Estado Mayor Militar. Esto también es importante entenderlo porque también de esta forma se entiende el trabajo que ha hecho el Partido Comunista hacia el interior de las Fuerzas Armadas. Esto es algo que tampoco se sabe mucho, pero el PC tuvo históricamente un trabajo muy interesante hacia el interior de las Fuerzas Armadas. De hecho, tanto es así, y esto es un dato muy, muy curioso, es que eh, en muchos casos de manifestaciones populares se abortaron represiones o se bajó el nivel de la represión porque había comunistas infiltrados en la policía, en las fuerzas de seguridad y en las fuerzas armadas.
De hecho, esto hasta es un caso en el Cordobazo, esa gran movilización popular, ese gran intento revolucionario. eh, Hubo órdenes de reprimir más violentamente y había comunistas en la policía que desoyeron las órdenes, que después se comieron, por supuesto, una penitencia impresionante, cuando no, algunos hasta la tortura, pero la convicción era que no se podía hacer la revolución sin un trabajo hacia el interior de las Fuerzas Armadas y también, una vez que estás ahí, proteger a tu clase, aunque seas un infiltrado, te primero proteger a tu clase. Eh, bueno, otra de las cuestiones a tratar es lo que vino a finales de los 60, principios de los 70. Estoy también controlando un poquito la hora para que no se nos vaya mucho. Sí, sí, tranqui. A principios de los años... ¿Cómo? No, que sigas tranqui. Bien. A principios de los 70, efectivamente, después de 18 años de proscripción, vuelve el general Perón a la Argentina. Bueno, vuelve después de que Cámpora gana las elecciones, se firma el decreto que permite a Perón volver de España, se firma la amnistía a un montón de presos políticos, la famosa primavera camporista. Recordemos a todo esto, el PC había llamado a la unidad con el peronismo desde el año 46, cuando lo derrocan a Perón a principios de los 60, el partido profundiza esa línea, o sea, había un trabajo de unidad. No obstante, hay que decirlo, el partido no se presenta a elecciones junto con el peronismo, sino con la Alianza Popular Revolucionaria, la APR, que es una muy interesante elección, junto con la Democracia Cristiana, los Intransigentes y un par de partidos más. Hace una elección bastante interesante. Pero bueno, objetivamente pierden contra Cámpora, que bueno, después vuelve Perón a la Argentina, un gran quilombo, no viene el caso. Cámpora renuncia, se llama de vuelta a elecciones, se presenta Perón y por supuesto gana por el 70 y pico por ciento de los votos, gana por amplísima mayoría. Es en este momento histórico donde objetivamente hablando, el Partido Comunista y Perón tienen el mayor acercamiento de su historia. Primero que nada, por supuesto, el PC saluda al nuevo gobierno, al nuevo presidente, y de entrada vuelve a adoptar, al igual que en la década del 40 y el 50, un apoyo crítico. De vuelta vuelve a adoptar la misma postura que adoptó en los primeros dos gobiernos. Acá vemos ese patrón, con lo cual vemos que esta estupidez de pensar que el PC fue opositor a Perón no se dio en ningún momento histórico. O sea, no hay. ¿Sí? El PC siempre tuvo un apoyo crítico. Se reservó el derecho a criticar y a tener sus reservas. Pero oposición así sistemática no fue nunca. Bien. En este contexto también se van a dar una serie de entrevistas y encuentros entre Perón y un sector del Comité Central del Partido Comunista, principalmente liderado por Fernando Nadra y Héctor Pablo Agosti. Estos encuentros interesantísimos quedaron reflejados en un libro llamado Conversaciones con Perón de Nadra del año 84. Lo súper recomiendo ese libro, está buenísimo. Básicamente lo que narra era que Perón, ya después de toda su experiencia y de haber estado en el exilio, había entendido de que en la Argentina no se podía llevar a cabo un programa político progresista, revolucionario, popular, latinoamericano en soledad. Que él solo no podía, que incluso el peronismo solo como el movimiento mayoritario de la Argentina, en soledad no podía, que tiene que ser en unidad con las distintas corrientes y sectores políticos que bregaban por la salida revolucionaria, en unidad con la teología de la liberación, en unidad con ciertos sectores marxistas, en unidad. Esto, por supuesto, el PC lo aplaude, fue lo que veníamos diciendo del 46 para acá, y tenemos una serie de encuentros con Perón para afianzar ese vínculo y mejorarlo. Es muy curioso, solamente una voy a traer a colación que me causó mucha gracia cuando la leí, es que cuando en un encuentro se ponen a hablar sobre la cuestión de la Unión Soviética. ¿Alguien me está escuchando? Ahí te escucho de nuevo, se te tiró mal recién. Me estaba fijando si era mi wifi o no. Estabas hablando de una anécdota de Perón Sí, y Nadra hablando de la Unión yo Soviética. también me tildé y te vi tirado a ti. ¿En dónde me quedé? ¿Qué fue lo último que se escuchó? Ah, bien, excelente. No, bien. En un encuentro empiezan a hablar sobre la Unión Soviética, sobre Lenin y los distintos líderes históricos,
Y en un momento empiezan a hablar de Trotsky y el trotskismo, y es muy curioso porque empiezan Perón y el PC a barrerlo a Trotsky y al trotskismo, diciendo, no, al final Trotsky decía cualquier gilada, el trotskismo históricamente ha tenido actitud contrarrevolucionaria, es muy cómico, tanto Perón y el PC diciendo, Trotsko gorila, es muy Acá cómico nos ver dice eso. que, El libro, bueno, se repito, nos están acordarán los que me preguntando por siguen ahí, se que, llama bueno, me siguen todos Conversaciones supongo con acá, Perón, de Fernando que Nadra, año está la 1984, editorial surdoteca, acá Anteo. Lo Maqueda me está hiper diciendo que después lo recomiendo. sube a la Está en surdoteca PDF cualquier si lo cosa y que buscan en no lo tiene internet. me pide el link. Bien, como decíamos, el PC jamás adoptó la línea militar de ofensiva y de hecho acá se va a dar un hecho puntual que va a ser el asesinato de Rucci por parte de Montoneros. Esto hay que decirlo, el PC se opuso de inmediato a este hecho, a pesar de que teníamos 1 millón de diferencias con Rucci, 1 millón de diferencias con Rucci, eh, jamás avalamos su asesinato porque sabíamos de que, primero, uno, no era la solución política, y segundo, eso iba a avalar una respuesta de la reacción de ultraderecha del peronismo. Y fue lamentablemente lo que pasó. Es en este momento en que, ahí estoy viendo que la gente se está quejando de que anda medio mal. ¿Se Puede escucha bien, ser. gente? A ver, alguien que nos responda. Que nos pisábamos, ¿El decían libro ahí. es Conversaciones con Perón, era? ¿De Nadra? A ver, ¿alguien confirma si nos escuchan bien, por favor? Pero ahora, ¿cómo se nos escucha? Ah, perfecto, ahora sí. Sí. Ujú. Bueno, si en cuanto nos dé el ok que se escucha bien, seguimos. Por favor, alguien que confirme. Bien, ahora sí. Bien, buenísimo. Seguimos entonces. Es en la década del 70, ¿sí? En que se va a dar un fenómeno lamentable en nuestra historia, que es la aparición de la AAA, la Alianza Anticomunista Argentina. Este fue un grupo parapolicial vinculado al Ministerio de Bienestar Social, liderado por el infame brujo José López Rega, eh, que va a estar apoyado en las estructuras de la policía, de las policías provinciales, apoyado sobre la estructura de la CGT peronista en sectores de ultraderecha del peronismo, que van a buscar extirpar del movimiento popular y obrero y estudiantil de la Argentina a todos los líderes y militantes importantes del movimiento popular. Se estima que las víctimas de la AAA ascienden hasta los 1.100 asesinados, desaparecidos y torturados. La AAA, al haber sido organizada, orquestada y apoyada desde órganos del Estado, esto hay que decirlo, cuenta como terrorismo de Estado. La AAA fue terrorismo de Estado. Y lamentablemente hay muchas vidas de muchos camaradas que se fueron con esta manga de criminales. La AAA, como decíamos, se apoyaba en la policía, en los sindicatos, en un sector del clero y también en algunos medios de comunicación. Voy a dar un caso puntual nomás, acá en mi ciudad, en Bahía Blanca, uno también de los miembros de la AAA era el entonces rector de la Universidad Nacional del Sur, Remus Tetu, el cual, para los que no lo conocen, Remus Tetu era un rumano que había sido colaborador de la Alemania nazi. Cuando los nazis invaden Rumania, el tipo se afilia a una agrupación que era básicamente la versión rumana de la Ustaša croata, un grupo de ultra hiperderecha, que de hecho eran tan de derecha que estaban hasta a la derecha de los nazis. O sea, ustedes tengan en cuenta que cuando los nazis invaden Croacia, le dicen a la Ustaša, che, bancá, no seas tan cruel con los judíos. A ese punto, a ese punto. Bueno, Remus Tetu había escapado de Rumania con un título trucho de docente y con ese título trucho ejerció cargos en nuestro país y llegó a ser rector de la UNS. Y su patota personal era una patota de miembros de la CGT que cometieron crímenes, como por ejemplo asesinar al dirigente estudiantil David Huatu Sileruelo adentro de la Universidad Nacional del Sur. El único caso del terrorismo de Estado dentro de un edificio educativo. Bueno, por supuesto los crímenes de la AAA afectan sensiblemente al PC y empieza a generar ciertas rispideces.
Yo acá no voy a hablar del rol de Perón con la AAA, Isabel y Quirón, porque se nos va mucho de tema. El hecho objetivo es que con la muerte de Perón, la cosa se complica muchísimo. Hay que tener un dato más de color que parece interesante. Cuando vivía Perón, su ministro de Economía fue José Bergelbar. José Bergelbar era un empresario argentino vinculado al Partido Comunista, que de hecho fue militante, en su momento hasta fue uno de los responsables del aparato de finanzas del partido, y que aunque después supuestamente se alejó y se acercó al peronismo, algunos autores destacan de que el tipo en realidad siempre siguió siendo un afiliado secreto, aún incluso cuando fue ministro de Perón. Eso lo vemos, por ejemplo, en datos no menores. Cuando fue Herbert ministro de Economía, él empezó los tratados comerciales con la Unión Soviética, los países del bloque oriental, y rompió el bloqueo comercial a Cuba. Después, por supuesto, tuvo sus cosas. Hay que decir algo, no es que Herbert estaba ahí porque el PC lo puso ahí. También fue un poco de iniciativa personal. Ahora, no es que Herbert era un títere nuestro o que él hacía cualquiera, no era ni una cosa ni la otra. Había como un punto medio en que el partido sabía que estaba haciendo Herbert lo que estaba, y Herbert sabía que el partido sabía. Como que bueno, estábamos ahí en esa relación interesante con medio pie adentro del Ministerio de Economía, que es interesante para decir, bueno, la influencia política del partido, mientras que además el partido sigue accionando en los sindicatos, en el territorio, toda la mano en coche. Cuestión, cuando muere Perón y asume María Estela Martínez de Perón, Isabelita, el gobierno, la represión del movimiento popular se recrudece, la acción de la AAA se recrudece. Es acá cuando el partido rompe relaciones con el gobierno, porque básicamente los estaban persiguiendo y exterminando. O sea, lo que hizo la AAA se denomina que fue un genocidio quirúrgico, que no fue una patota que fue a mansalva a matar gente, sino que elegían sus blancos como dirigentes importantes o como militantes para aleccionar, para que no se les ocurra a estos locos hacer cosas raras. Se te trabó un poco, así no fue se como te perdieron la entendió muy vida bien lo 1.100 último compatriotas del genocidio aproximadamente. quirúrgico. Bueno, acá se rompen relaciones, sí. Bien, lo que estaba diciendo era que eh, la AAA no fue una patota de locos que iban a mansalva a matar gente como la Liga Patriótica de los años 20, sino que era un grupo organizado que coordinaba sus ataques y que buscaba a sus blancos de manera específica. Eran dirigentes puntuales o eran militantes que con su asesinato servía como prevención, como leccionar para decir, no se les ocurra hacer lo que este pibito quería hacer, matándose inclusive chicos de 15 y 16 años, ¿sí? Por ejemplo, un caso puntual, una de las primeras víctimas de la AAA en mi ciudad era un chico que tenía 17 años, ¿sí? En fin, con este recrudecimiento de la violencia política, con una situación económica más compleja, con el Rodrigazo, la hiperinflación y una inestabilidad institucional bastante importante, el gobierno de Isabel empieza a temblar mucho. A esta altura ya el partido había oposición a un gobierno que entendía era cómplice de la represión parapolicial, y lamentablemente se empezaban a cernir sobre la Argentina Perfecto, los Lucas, vientos se del te golpe de Estado traba del 76, bastante, que vivía la época más oscura de nuestro país. pero igual yo por lo Pero menos te eso entendí, no lo sé vamos a tratar los en que el están próximo viendo encuentro. si pudieron Hasta acá por entender el día de hoy. o no, si alguno puede comentar si se... Bueno, justamente eso, que se traba bastante y no... Yo por lo menos te entendí Perdón, Juan, lo que dijiste. No sé cómo te entendieron los que están no sé si me trabé escuchando. yo, trabaste vos, pero no te entendí. ¿Qué dijiste? Bueno, y ahora se cuelgo. Sí, ahí te escuchamos. Perfecto, ahora te veo bien. A ver, ¿ahí me escuchan? Bien, lo que Sí, hice, la última... puse los datos porque con el Wi-Fi no estaban dando. Creo que Sí, era eso yo te iba el a decir. problema. Como se trabó mucho, seguro que nos pisamos. Si podés repetir lo último. Bueno, acá me dicen que la última parte nos pisamos. Bien, lo último que había dicho era que con el partido en la oposición a Isabel, porque tenía este gobierno como cómplice de la represión parapolicial, eh,
Y con los desmadres económicos, la hiperinflación, el rodrigazo, la inestabilidad institucional, se veía vislumbrando ya sobre el país la sombra del próximo golpe de Estado, el cual va a ser el más sanguinario de todos, el del año 1976, pero que para ese tramo de nuestra historia le vamos a dedicar el Perfecto, próximo perfecto. episodio y que hasta acá ¿Tienen llegó la preguntas? parte 3 del ciclo. Que A abrí destiempo, para si tienes Lucas, y alguna otra por eso voz o la gente nos pisamos un y poco. eso. Si tienen preguntas, háganlas. Yo quería preguntarte algo. No sé si me estás escuchando. ¿Cómo? De esto. A ver, se me cortó. Bueno, Bueno, ahora sí no te estoy escucho escuchando. Sí, nada. tema del problemas técnicos, Ah, bueno. Em, a ver ahí, ¿alguien puede por favor no, decirme si se escucha? A decía ver que ahí. si quieren hacer preguntas, háganlas. Quería preguntar algo muy concreto. em, Sí, bueno. Sobre el tema de 10 congresos de la FJC y 74. em, Bueno, lo leí acá en Soy Ser Hijo de Partido, que es de Jorge Pereira. En realidad es un Ujú. compil... bueno, código de... Bueno, estaba diciendo que Soy Ser Hijo de Partido es un compilado de textos de Jorge Pereira. Este es Reflexiones de un campamento. Este específicamente de que voy a citar un poco, bueno, que habla de Perón y la FJC en 1974. En una parte, en realidad, es mucho más largo. ¿No? Ujú. Y que cuenta que Perón recibió a los delegados de, perdón, no es Congreso de la FJC, sino Congreso de la Juventud Comunista Internacional, a los delegados comunistas de todo el mundo en Olivos, que después prestó de Teatro Sí. Cervantes y hoteles en Mendoza y Bariloche. No sé si nos podías contar algo de eso. Bueno, justamente como, como veníamos diciendo, fue en esa época en que Perón y el PC tuvieron su máximo acercamiento histórico, y Perón entendía de que había que tener un acercamiento con sectores que históricamente no habían sido, digamos, tan del palo. Eh, hay una anécdota muy graciosa en el Teatro Cervantes que Perón y los jóvenes comunistas se juntan, ahí tienen una intervención muy interesante que está, si no me equivoco, en el libro, no, en Conversaciones con Perón no, está en el libro Un año de gobierno peronista, que también es de Nadra, que es del año, Perón estaba vivo, creo que era del año 70 y bueno, búsquenlo en internet, no acuerdo ahora el año específico, que hay una intervención de Perón ahí en el Congreso, a los miembros del Congreso, que es muy interesante, y que López Rega miraba con una cara de orto como diciendo, estos zurdos que Sí, los sí, mataría a todos. justamente acá hay una oración que dice, la gente de otros países no entendía nada, no podían entender qué pasaba, todos ahí en Olivos, López Rega dando vueltas por la quinta y Perón haciéndonos un discurso a los jóvenes comunistas, llamándonos hombres de paz. Sí. Argentina siempre dando la nota con situaciones extrañas. A mí me ha pasado personalmente una vuelta, estuve en Cuba y tuve que explicarle en inglés a unos belgas y a unos nepalíes qué era el peronismo. Imagínense que ya de por sí es complicado en español, imagínense hacerlo en inglés a un belga y a un nepalí, tipo, ténganme paciencia, muchachos. Bien, no sé si hay alguna pregunta de la gente. Si no, seguí contando las anécdotas de Cuba, están buenas, tenés varias. Tengo un par interesantes, sí. Eh, bueno, ahí pude hablar con gente de Rusia, de Corea, de Austria, y explicar el peronismo siempre fue algo medio complejo. Ahí llegó una pregunta, Pero ni hay una se me pregunta. fue el comentario de mano. Pregunta, ¿hubo acercamientos entre ese Dice, brazo armado sí. defensivo de PC y Montoneros u otro grupo armados una vez que llegó María Estela Martínez al poder? A ver,
Eh, yo lo que puedo dar fe, pero insisto que no fue un brazo armado, era el Estado Mayor Militar, era el Frente Militar en todo caso para abreviar. Yo puedo, por lo que me han contado, ¿sí? Estos son, me dijo, me contaron, me dijo, lo leí, o sea, recuerdo, había proscripción, había represión y era actitudes ilegales. Hubo acercamientos, sí, entre guerrillas y el frente militar del partido, pero siempre fue una cuestión logística, una cuestión de entrenamiento, insisto, jamás el Partido Comunista y su frente militar accionaron en ningún comando de estas guerrillas que no eran parte del partido. Jamás hubo ninguna acción en conjunto. Lo único que hubo fue encuentros, algún que otro entrenamiento, pero no hubo Claro, bueno, acción justamente en concreta. este mismo texto, Jorge Pereira relata un poco lo que fueron las reuniones personales que tuvo con algunas figuras del ERP, FARC, cuenta un poco de una reunión con Firmenich, que está muy bueno. Está en de reflexiones de un campamento, está en la Surdoteca. O sea, así que si lo quieren buscar ahí. Sí, también es interesante comentar de que el partido y el PRT-ERP, una guerrilla marxista de aquel entonces, tenían una bastante buena relación. A pesar de que públicamente se puteaban y no compartíamos línea en general, entre los dirigentes había una buena relación personal y de hecho Santucho, histórico líder del PRT, buscaba la unidad con el PC. Casi se pudo haber concretado de no ser que 2 días antes a Santucho lo encuentran y lo Respondiendo a desaparecen. la pregunta de Manu, que pregunta, la Fede no mandó gente a acompañar a JP en la plaza el día que Pocho lo llamó imberbes, para que no sepa Pocho Esperón. Justamente acá en la misma hoja que tengo de este libro dice, me reuní con el secretario de la JP y nos piden 5.000 compañeros para acompañarlos. Y nosotros decidimos enviarlos. Y fuimos 5.000 y nos echaron junto con ellos de la plaza. Insisto, es de este libro. Del libro de Jorge. Igual es importante entender de que el partido no fue como partido, sino no fuimos con nuestras banderas, sino que fue un apoyo, fue un acompañamiento, pero no íbamos a recibirlo a Perón. Pero sí, que hubo gente, que fuimos con las banderas y de hola, somos nosotros, Exacto. no, eso no. Bueno, quedan 2 minutos, me parece. 3. Bien, a ver, si hay alguna pregunta extra, respondemos, y si no, nos estaremos viendo para el próximo episodio, que Y ya no, no me creo que sea parece este que más año, bien ¿no, para Juan? enero lo estaríamos haciendo. Que también para enero, febrero y Sí, sí, marzo sí. voy haciendo spoiler. Mm, Creo que justo ahora Rosa no está, pero hasta hace poco estaba con Rosa. Vamos a hacer una serie de vivos sobre Rosa Luxemburgo. Así que nada, váyanse agendando igual. A la par que seguimos en enero y febrero con esto de historias del comunismo. Acá me están recomendando lecturas. Recomiendo rápidamente antes que se agote el tiempo. Bueno, ese libro que tiene Juan es Soy y seré hijo del partido, de Jorge Pereira. Una serie de intervenciones muy interesante. Recomiendo Conversaciones con Perón, de Fernando Nadra. Un año de gobierno peronista, también de Nadra. Recomiendo Medio siglo militando, de Roberto Ballarino, que cuenta un poco esta historia. No dejo de recomendar el libro La Fede de Isidoro Gilbert, que hay que agarrarlo con pinzas, pero que es muy interesante para analizarlo también. ¿De la izquierda? Eh, a ver, ¿qué otro ¿El se giro me de la viene a la mente? izquierda? ¿Cómo? Sí, bueno, si pueden adquirir el libro Vigencia y Proyección de Victoria Codovila, es un compilado de textos y está el significado del giro a la izquierda del peronismo. Ese libro es hiper Bueno, recomendado, Manu hiper me está recomendado. diciendo que todos estos, salvo el de Gilbert, están en la Surdoteca, así que después me piden el link. Y para los que lo ven en YouTube, seguramente se encuentran el link Excelente. en, ¿cómo se llama? En la descripción de YouTube o en los comentarios del IGT. Sí. Ot- Otro libro que quiero recomendar, también que siempre lo recomiendo, es El Partido Comunista de Oscar Arévalo, que agarra hasta el año 82-83. Perfecto. No todos, pero varios sí, Manu. Genial. Bueno, Bueno, muchas gracias, camarada. Y bueno, si no hay más, si hay más más preguntas, tenemos preguntas, que reconectar. está bien. Bueno, Bueno, no, muchas parece gracias, que no. Lucas, y nos veremos el año que viene. Nos vemos, por supuesto. Acá estaremos para terminar este ciclo. Nos Un vemos, un saludo saludo a todos grande los que a todo están el mundo. viendo, especial a PCC Lomas, a Loli y a Manu. Y bueno, creo que
no sé quién más estuvo, pero había varios, no me los anoto. Bueno, hasta la próxima. Bueno, hasta la próxima.